Cuando me encontraba en segundo semestre de la universidad, mi mundo, tal como yo lo tenía proyectado, se derrumbó. Debido a esto, empecé a experimentar síntomas de ansiedad, como sensación de nerviosismo, agitación, una sensación de encontrarme ante un peligro inminente, ataques de pánico, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración en las manos, temblores, sensación de debilidad o cansancio. Todos estos síntomas se presentaban casi siempre a la misma hora, 10 de la mañana, 5 de la tarde. El sufrimiento que estaba experimentando era demasiado fuerte. Con el objetivo de salir de esta crisis, me refugié en todo tipo de prácticas espirituales, afirmaciones positivas, visualizaciones, mantras, y sin embargo cada día los síntomas empeoraban. Ninguna de las creencias o prácticas espirituales en las que yo creía estaban funcionando. Yo había incursionado en el movimiento de la nueva era desde que tenía 11 años y era un estudiante muy sincero. Y sin embargo, la ansiedad me estaba destruyendo, carcomiendo mi cerebro. Incluso llegó un momento en el cual pensé que la mejor salida para todo esto podría ser el suicidio. Un día pasé caminando al lado de una librería y vi un libro que me llamó poderosamente la atención. Era como si tuviera un halo magnético que me atrajera. Su nombre era El poder del ahora. Inmediatamente lo compré y empecé a devorarlo. Lo leí completamente en 2 días. Me impactó el abordaje tan diferente acerca de la ansiedad. En el movimiento de la nueva era y en el pensamiento positivo en general se habla de que hay que rechazar la ansiedad, de que hay que negarla, evitarla y pensar siempre en positivo. Pero Eckhart Tolle, en El poder de la hora, enseñaba justo lo contrario, que la aceptara, que me diera permiso de sentirla en mi cuerpo, que dejara de luchar contra ella, que le permitiera simplemente estar allí y la observara en silencio sin juzgarla. Así que le hice caso y los síntomas empezaron a reducirse inmediatamente. No es que la ansiedad desapareciera, ella seguía estando allí. Sin embargo, ya no era mi enemigo. Todos los días, cuando los síntomas regresaban a la misma hora, yo le daba la bienvenida, la aceptaba en mi cuerpo. Y lo que empezó a suceder fue mágico, maravilloso, porque todos esos síntomas empezaron a desaparecer. La ansiedad empezó a disminuir y gradualmente la fui integrando a mi ser. Puesto que por aquella época yo estaba en la universidad cursando la carrera de psicología, empecé a buscar en los libros y en la literatura científica para entender qué era lo que me había pasado. Entonces, por una sincronicidad del destino, mi profesora me pidió que hiciera una presentación acerca de alguno de los enfoques psicológicos del humanismo, y a mí me correspondió por azar la terapia Gestalt. Preparando mi presentación, me di cuenta de que todos los principios que estaban en el libro El poder de la hora formaban parte de la terapia Gestalt. Y es que ambos, Eckhart Tolle y Fritz Perls, el creador de esta terapia, habían bebido de la misma fuente. Fritz Perls había estudiado la esencia del budismo zen, la cual es parte integral no solo de la terapia Gestalt, sino de la no dualidad, filosofía oriental cuya esencia se encuentra en todas las páginas del libro El poder del ahora. En ese momento empecé a preguntarme cuál era la razón por la cual
Toda la filosofía del pensamiento positivo, de las afirmaciones y de las visualizaciones que se encuentran implícito en las enseñanzas de la nueva era habían fallado. Entendí que ser positivo, ser optimista, trae muchos beneficios en nuestras vidas y nos ayuda a lograr las metas. Sin embargo, a nivel de las emociones, es mucho más efectivo aceptarlas tal como son, darles la bienvenida a nuestra vida, darnos permiso de sentirlas en lugar de luchar contra ellas. Porque cuando luchamos contra una emoción, llámese ansiedad, tristeza, depresión, esa energía en movimiento se reprime, se estanca, se somatiza en la forma de enfermedad o se manifiesta como un trastorno emocional. Así que quiero aclararte lo siguiente. Yo no te estoy invitando a que te vuelvas negativo o pesimista. La invitación que te estoy haciendo es a que trasciendas el nivel de la mente y seas capaz de observar todos los pensamientos con ecuanimidad, es decir, sin juzgarlos, sin etiquetarlos, sin catalogarlos como buenos o malos, positivos o negativos, porque es allí cuando trascendemos el nivel de la mente y nos convertimos en la conciencia. Nos damos cuenta de que somos el testigo, el observador, y que los pensamientos no tienen el poder de dañarnos o destruirnos como hubiéramos pensado, sino que simplemente se convierten en nubes pasajeras que van y vienen mientras los observamos desde la calma de nuestro ser. Esto me recuerda la fábula del elefante que se iba a cazar e iba corriendo por la selva con los anillos en su trompa. De pronto tropezó y los anillos cayeron al río. El elefante desesperado se metió al agua y empezó a revolcar el lecho del río con su trompa. Pero en lugar de encontrar sus anillos, el agua se puso muy turbia y se hizo aún más difícil hallarlos. El elefante, en su desespero, seguía tratando y tratando de encontrar los anillos, revolcando más y más el agua. Entonces, una hormiguita que había estado observando toda la situación le habló al elefante y le dijo: «¡Hey! Estás cometiendo un grave error. Mientras más revuelcas el agua con tu trompa, más difícil será encontrar los anillos». El elefante le preguntó: «¿Y entonces qué hago? Tengo que ir a cazarme. Me están esperando». La hormiga le dijo: «Siéntate en silencio. Mantén la calma. Simplemente observa el agua y permita que se calme por sí sola». El elefante sintió que la hormiga era un ser muy sabio, así que la escuchó, se sentó, guardó silencio y observó cómo a medida que el agua seguía bajando por el cauce del río, ésta se iba llevando toda la turbiedad. Todo el barro se iba asentando y poco a poco empezó a divisar el brillo de sus anillos. Así que los tomó, agradeció a la hormiga y se fue saltando a casarse. Esta historia nos muestra lo que sucede cuando tratamos de luchar contra nuestros pensamientos, cuando tratamos de controlarlos, de manipularlos. Lo único que hacemos es enturbiar aún más la mente. Cuando tenemos ansiedad o algún tipo de pensamiento desagradable y empezamos a luchar contra él, la mente reacciona luchando contra nosotros. Se genera una gran turbiedad mental y entonces somos incapaces de ver claramente la realidad. Así que la invitación es a dejar de luchar contra la mente y, como el elefante de la historia, simplemente sentarte a observar todo ese caos mental, a observar todos esos pensamientos revueltos y a darte cuenta que cuando observas la mente sin juzgarla,
sin luchar contra ella, ésta se aquieta, se tranquiliza, se aclara y entonces puedes ver la vida claramente y tomar decisiones tranquilas desde el ser. No creas nada de esto solo porque yo te lo digo. No aceptes ninguna creencia a menos que la pongas en práctica en tu vida. Así que esa es mi invitación. Ponlo en práctica. En lugar de luchar contra la mente, permite que los pensamientos estén allí. Déjalos ir de un lugar a otros y tú simplemente conviértete en el testigo, el observador, sabiendo que no eres la mente, sabiendo que los pensamientos no son reales. Entonces, la mente se aclara, el pensamiento se aquieta y surge la paz de la conciencia.